¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido a este programa especial COVID-19. Como, como medio comunicacional estamos muy preocupados de llegar hasta ustedes de una manera distinta, a lo mejor entregando algunos tips que les permita mantenerse más entretenido, que les permita tener una fuerza más esperanzadora, estar con optimismo y bueno, con alegría, con entretención, para que cuando llegue el momento de volver a la normalidad, estemos preparados para iniciar esta nueva vida que se nos está implementando después que pase esta oscuridad que nos ha traído esta crisis. Me encuentro conectada aquí con Gabriela, Gabriela Díaz. Ella es terapeuta ocupacional y trabaja con adultos mayores. Está en el programa Más Adultos Mayores Autovalente. Y qué alegría poder conversar hoy día con ella, porque vamos a tocar un tema que a todos nos interesa mucho, seamos más jóvenes, más viejos, más lolos. De todas maneras, para todos es importante y que tiene que ver justamente con la memoria. Cómo podemos mantener una memoria a largo plazo, una memoria que se mantenga sanita hasta muchos años o altas edades, ¿no es cierto? Cosa de que podamos prevenir algunas enfermedades. Y qué mejor que Gaby para comentarnos y apoyarnos un poco en esta tarea. Hola Gaby, bienvenida a este nuevo programa especial COVID-19. Muchas gracias, señora Cristi, por la invitación. Yo contenta, siempre el programa está al servicio a la comunidad, así que le agradezco en el fondo que también nos haya hecho esta invitación como programa. Así es. Para nosotros, Gaby, es importante poder colaborar con nuestros auditores y televidentes, llevando algunas alternativas que sean más positivas, más alentadoras, porque hoy día estamos sumergidos en un plano muy oscuro y nos está costando un poco ver la luz al final de este túnel. Entonces, por eso es que es tan importante que podamos conversar sobre este tema de cuidarnos, de cuidar nuestra salud mental, pero en especial nuestra memoria, para no sufrir un Alzheimer precoz, ni tampoco una pérdida de memoria inmediata que muchas veces por el estrés o tantas otras situaciones nos va complicando. Partiremos conversando, Gaby, que tú nos digas un poquito qué es la memoria, en otras palabras. Cuando hablamos de memoria, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en general la memoria es una de las tantas funciones que tiene el cerebro, ¿ya? Pero en sí es una de las funciones que nos permiten ser más funcionales, ¿ya? La memoria es como el cofre donde guardamos todos los recuerdos, desde los más complejos hasta los más básicos. Por ejemplo, los más complejos recuerdos desde la infancia y lo más básico recordar cómo vestir, ¿ya? Es una función que en general cuando el adulto mayor o cualquier persona de cualquier edad comienza a perder, generalmente uno siente mucha angustia asociada a esto, ¿ya? Como que a la larga es el factor que a uno lo alerta de que se pueda presentar una posible enfermedad. Ya, empieza a preocuparse cuando uno empieza como a olvidarse de las cosas más inmediatas, más cercanas. Ahí es donde tenemos que tener preocupación. Claro, lo que pasa es que olvidos podemos tener todos, en cualquier etapa de la vida, ya no necesariamente en la adultez mayor, que es en esa etapa también donde se agudizan más en el fondo estos temores. Olvidos podemos tener todos, ¿ya? Ahora, lo que hay que tener mucho ojo es con la progresión o en qué situaciones se presentan estos olvidos, ¿ya? En el fondo eso es lo que hace la característica. Muchos adultos mayores, por ejemplo, me ponen ejemplos de que van a la pieza a buscar algo y llegan a la pieza y se olvidan. ¿A qué fueron?
Esos son olvidos que generalmente nos pasan a todos, ¿ya? Y pueden estar interferidos por algunas cosas como estrés, o que simplemente ando muy acelerada haciendo mis cosas, o que no puse atención efectivamente a lo que quería hacer. Pueden haber otros factores, ya cuando hablamos de demencias hablamos de un factor que es más patológico, ¿ya? Claro. O sea que no es complejo de repente de que uno se le olvide lo que iba a buscar o se le olvide un número de teléfono, ¿no es cierto? Claro. O alguna otra situación que puede ocurrir por un tema de estrés o de otra índole. Pero Claro. ¿cuándo entonces habría que empezarse a preocupar, Gaby, de esta situación como para prevenir que esto culmine en algo mucho más serio? Es una pregunta que me hacen recurrentemente los adultos mayores, ¿ya? Y sí, ¿cuándo hay que empezar a preocuparse? Cuando ya estos olvidos empiezan a interferir en que yo haga mis actividades de la vida diaria, ¿ya? O por ejemplo, cuando yo olvide realizar ciertas actividades que hago en comunidad. Por ejemplo, me olvidé ir a trabajar. Eso es raro, ¿ya? O estoy en la ciudad y no logro orientarme espacialmente donde estoy, ¿ya? Pero de manera prolongada en el tiempo, o sea, no basta con un evento, deben ser varios, ¿ya? O por Recurrente. ejemplo, recurrentes, o por ejemplo, me olvido si he comido o no, ¿ya? Ya. Cuando empiece a interferir en esas actividades y efectivamente me cuesta ser funcional en mi día a día, por ejemplo, hoy te dije que me iba a encontrar contigo en tal parte y resulta que nunca me acordé. O te estoy en el fondo reclamando a ti que vives conmigo que no me has dado de comer. ¿Ya? O sea, cuando yo empiezo a ver que eso interfiere demasiado en mi diario vivir, debo comenzar a preocuparme por esos olvidos. Ya. Oye, Gaby, mira, y si de repente, por ejemplo, a una persona uno le pregunta, oye, Mm. ¿te acuerdas qué comiste ayer? Y la persona piensa y no logra recordar realmente cuál fue su almuerzo, qué es lo que comió. eh, ¿Esto también puede ser una causal de preocupación? Es que en general, como yo he comentado de repente a otros medios donde de repente nos han pedido entrevistas, eh, el tema de la memoria está muy vinculado a la salud mental, como mencionaba usted en un inicio. ¿Ya? Los problemas de memoria no solamente se van a dar por un factor que tenga que ver con una demencia. Los problemas de memoria también, y en muchos casos, yo diría que en la mayoría de los casos, se comienzan a presentar por problemas emocionales. Muchas veces nosotros tenemos una depresión a la base y es eso lo que en el fondo está interfiriendo en mis funciones superiores como la memoria, ¿ya? Es un estado anímico bajo. Eso a la larga es lo que me da la base para que yo comience a presentar estos síntomas y problemas. Entonces, yo siempre le aconsejo a los adultos mayores que se autoanalicen cuando tengan estos olvidos. Se analicen y digan, ¿efectivamente estos olvidos han sido siempre o es últimamente? No, es últimamente. ¿Y qué ha pasado últimamente en mi vida? Algunos adultos mayores me dicen, he enviudado, resulta que he tenido muchos conflictos con mis hijos, me siento solo, y a veces justamente los olvidos coinciden en el momento en que el adulto mayor o persona en general comenzó a tener estos problemas emocionales, ¿ya? Entonces ahí uno siempre tiene que hacer una diferenciación. Es una línea muy delgada. Recordemos que para diagnosticar una demencia se requieren estudios y análisis médicos bastante más especializados que simplemente que yo olvide cosas, ¿ya? Así también una depresión. Por eso siempre cuando el adulto mayor o el usuario tiene olvidos, lo ideal es consultar a un especialista. Ya. Pero cuando estos olvidos son recurrentes. Eso es lo que la gente tiene que como empezar a recordar y no angustiarse si de repente se le olvida cosas porque, bueno, estamos pasando una etapa compleja, Gaby. Es una crisis que también ha cambiado radicalmente nuestro sistema de vida y de una u otra manera igual eso ha provocado en mucha gente un problema de salud mental, depresiones, violencia, a lo mejor alteraciones emocionales,
delicadas y bueno, esto es uno de las cosas que lo puede llevar, ¿no es cierto?, a tener instancias de olvido, así como a lo mejor más recurrente, no tan espaciado en el tiempo. Exacto, exacto. Así que eso. Oye, Gaby, de los tipos de memoria, ¿cuál es la memoria que hoy día más tenemos nosotros como presente, digamos? A lo mejor expliquémosle primero a nuestros auditores y televidentes que los tipos de memoria que existen. Claro. Como yo mencionaba, la memoria es un tipo de función que tiene en general nuestro cerebro. Nosotros tenemos procesos como la atención, la concentración, la memoria. Existen varios tipos de memoria, ¿ya? Hay memorias semánticas, hay memorias de procedimiento, que son a la larga aquellas memorias que nos permiten funcionar día a día. Muchas veces, ligándolo un poquito más al tema de estimulación cognitiva, al usuario le cuesta mucho el tema de la memoria de procedimiento. Hay veces que saben hacer una receta y de un rato para otro se olvidan qué ingredientes lleva o más o menos cómo era el procedimiento, ¿ya? O, por ejemplo, dicen, se ponen como objetivo llegar al centro, cobrar la pensión y efectivamente olvidan una serie de pasos. ¿Dónde tomo la micro? ¿Qué número de micro? ¿Dónde me bajo? ¿Ya? Esa es como una de las memorias que se ve más afectada también, ¿ya? Llamada de procedimiento. Nosotros tenemos otra clasificación de memorias también, que es a corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Siempre la que se ve más afectada es la memoria a corto plazo, ¿ya? Esto que, como me mencionaba usted, ¿sabes qué? Olvidé lo que comí ayer. Es una memoria a corto plazo, inferior a 24 horas, ¿ya? Es la que se ve más implicada en el fondo. Y cuando ya tenemos una demencia, la memoria que se pierde más lentamente es la de largo plazo. A la larga, lo que traemos de la niñez, los recuerdos, la familia, eso es lo que se deteriora a más largo plazo. Oye, Gaby, tú decías que a corto plazo es la memoria que puede a lo mejor mantenerse más inestable en estos momentos. Pero la gente también tiene que asumir de que tú tienes que tener, tu vida tiene que tener sentido. Tú recuerdas aquellas cosas que son significativas para ti. No vas a recordar todo lo que ves, lo que observas, lo que vives, sino que vas a recordar solo aquello que te impactó, aquello que te resultó, que tiene sentido, que de alguna manera es relevante. ¿Es así o no? Sí, señora Cristi. De hecho, en las demencias yo le mencionaba que la última memoria que se pierde es hasta a largo plazo. Y los familiares incluso nos definen que como que la persona afectada volvió a la infancia, ¿cierto? Es como la narración clásica que escuchamos en torno a esto. ¿Por qué? La verdad es que la naturaleza es bien sabia. El ser humano en su cerebro, donde está localizada la memoria, muy internamente tenemos un sistema que se llama el sistema límbico. Se dice que es el cerebro del corazón porque él en el fondo atesora todos aquellos recuerdos que tenemos antiguos. ¿Y por qué está esta área del cerebro? Hay teorías que indican que a la larga es lo que le da el sentido a la vida del ser humano, su historia, sus recuerdos, sus motivaciones, ya sus objetivos. Cuando un adulto mayor enferma justamente de demencia, esta es la última memoria que se pierde, porque nosotros como ser humano, por condición natural, vamos a buscar aferrarnos a la vida, ¿ya? ¿Y de qué manera se mantienen aferrados? Recordando a los papás, a los hermanos, a los juegos que hacían desde pequeños, dan sentido al día a día. Entonces, la verdad es que este tema de la memoria va más allá. Tiene un corte espiritual también. ¿Ya? Dicen que hay un tema ahí con el alma que es bien potente, por eso en este caso los terapeutas ocupacionales nos interesa mucho esta área de estudio. Claro. Bueno, ustedes dentro de la labor que hacen, Gaby, la verdad es que tienen
bastante cercanía con la gente, y no solo con los adultos mayores. O sea, en este caso, tú porque trabajas en un programa que está dedicado a los adultos mayores, pero generalmente todas las personas, a cualquier edad, pueden de repente recurrir al trabajo de ustedes para fortalecer alguna de estas capacidades o de estas funciones que el ser humano puede tener resentidas. Por eso también que el terapeuta ocupacional está dentro de los profesionales del programa de integración que existen en las escuelas, ¿cierto? Porque allí tiene una labor radical con el trabajo con los niños, sobre todo los niños que presentan problemas de problemas sociales, problemas conductuales severos. Entonces es bastante amplio su trabajo, y me gustaría a lo mejor que tú le comentaras a nuestros auditores y televidentes específicamente la función que a ustedes como terapeutas les corresponde realizar, ya sea con niños o con adultos, aparte de este tema de la memoria. Sí, y le agradezco, señora Cristi, que dé esta tribuna, porque la verdad es que a nosotros como terapeutas somos una de las disciplinas más jóvenes en salud. Ya nosotros, a comparación de las otras disciplinas, llegamos a Chile hace unos cuantos añitos atrás nomás, por tanto a veces no somos muy conocidos desde el hacer. La verdad es que en términos generales, terapia ocupacional es una carrera bien amplia, abarcamos muchas áreas. De hecho, muchas veces si me ven a mí trabajar con adulto mayor y ven a otro colega trabajar con niños, pensarían que somos carreras totalmente diferentes. ¿Ya? Claro. Las formas de actuar y de intervenir son diametralmente distintas. Sin embargo, el concepto de terapia ocupacional es que nosotros trabajamos en base a la ocupación. O sea, a mí qué me importa como terapeuta ocupacional el hacer de las personas, el hacer aquello que da sentido a su vida. Si a mí me gusta mi trabajo y ese trabajo efectivamente sustenta mi casa, le da educación a mis hijos, para mí eso es importante. Si la persona sufre algún problema, discapacidad, problema de salud que interfiera en eso, la persona tiende a deprimirse. Por tanto, pierde un poco el sentido de la vida. El terapeuta ocupacional lo que busca es rehabilitar su ocupación para que este usuario vuelva a retomar el flujo de su vida. ¿Ya? En general somos una carrera somos una carrera como bien desde lo emocional, somos una carrera bien holística, creemos en varias cosas, no solamente en las ciencias duras de la medicina, sino también en otras cosas. Tratamos de que tengamos un corte espiritual dentro de nuestro ser, ¿ya? Y por eso trabajamos en diferentes áreas: adulto mayor, niños, hospital, cárcel, ya es como variada la gama, pero en sí lo que nos une es intervenir a través de las ocupaciones. Exacto. Y lo más importante es que la gente aprenda a darle sentido a su vida. Exacto, ¿cierto? Eso es lo que busca el terapeuta. Y que pueda ser feliz. Y todo lo que en algún momento va a hacer, que lo haga desde sus emociones, no desde el corazón, como decimos, y no por una obligación, porque eso lo va a hacer feliz, ¿verdad? Eso es un poco lo que se busca en este trabajo, que para mí es uno de los trabajos bastante significativo e importante hoy en día. Y ¿sabe qué? Yo le doy más relevancia a lo que se puede hacer también en estos dos extremos, niño y adulto mayor. No tanto a lo mejor en el nivel intermedio de edad, sino que en los niños, porque están formando su personalidad, están empezando a descubrir todas las bellezas del mundo, y los adultos mayores porque tienen que ir fortaleciendo su espíritu, tienen que irse reencantando con la vida y con sus espacios, porque siempre tú terminas de trabajar y es como que se cerraron las puertas, o sea, como que ya eres una persona inútil, que no está en condiciones de continuar siendo parte de este mundo. Un poco, a lo mejor soy extremista en decirlo, pero es un poco el sentir que lo que ocurre en la sociedad que vivimos con los adultos mayores. No, tú ya
no estás laborando, es como que tú perdiste, perdiste tu razón de ser. Y creo Sí, que eso es algo que tenemos, ese paradigma es algo que tenemos que cambiar. exacto. Oye, Gaby, mira, ya vamos a acabar este primer bloque de trabajo, porque esto es como un trabajo y yo te lo agradezco de verdad de que estés conectada conmigo hoy día, porque sé que tú estás trabajando también de tu casa y este es un trabajo más que yo te pedí que realizara. Entonces, a la vuelta de la pausa comercial, me gustaría que a lo mejor pudiéramos entregarle a nuestros auditores y televidentes algunos consejos como para ayudarse a mantener una mejor memoria, a un mejor desarrollo cognitivo, a un momento de entretención en forma personal y también grupal, porque en una casa de repente no solo vive una persona, sino varias. ¿M? Cierto. Y creo que sería bueno aprovechar esta instancia en que estamos conectadas para Sí. ir entregándole otras cosas más concretas y que le sirva a la gente que hoy día con la cual estamos comunicados. ¿Te parece? Sí, sí, Cristina, me parece maravilloso. Ahí yo tengo algunos consejos y algunos tips para dar. Muy bien, Gaby. Siempre la Gaby está llana a colaborarnos y con muy buena disposición. Así que nos vamos entonces a una pequeña pausa comercial y ya regresamos nuevamente con ustedes.